Okay. Quan vulgueu podeu començar, D'acord. Bueno, bon dia a tots i a totes. Soy Cristina Naches, Indescat, el Clúster Catalán del Deporte. Bienvenidos a este webinar sobre medidas legales laborales frente a la crisis del COVID-19 que organizamos conjuntamente diversos clústeres catalanes. Antes de nada, esperamos que estéis todos en casa, confinados, y que os encontréis en perfecto estado de salud, tanto vosotros como vuestros familiares y amigos. Esperamos poder recuperar muy pronto la normalidad para poder organizar estos webinars, pero también actividades presenciales que fomenten el coworking entre todos vosotros. Hoy os presentamos el primero de una serie de webinars que hemos trabajado con el fin de minimizar la afectación del coronavirus en vuestras empresas y entidades. Como sabéis, se trata de webinars que son exclusivos para aquellas organizaciones que formáis parte de los clústeres colaboradores. Damos las gracias a las más de 160 personas que os habéis inscrito al webinar de hoy. Os pedimos disculpas de antemano por posibles incidencias técnicas, pero esperamos que la tecnología nos acompañe y que podáis seguirnos a la perfección. Damos las gracias a las dos plataformas tecnológicas que lo han hecho posible, que son Watchity, miembro del clúster audiovisual, y Cowork Nexus, miembro del clúster digital. También aprovecho la ocasión para recordar los próximos seminarios que llevaremos a cabo a lo largo de esta semana y de la siguiente. El primero de ellos aborda el teletrabajo, algo a lo que muchos no estamos acostumbrados, y estamos seguros de que nos vendrán muy bien unos consejos y buenas prácticas para trabajar en remoto, reorganizar procesos y a su vez velar por la salud y el bienestar de todos los trabajadores. Este webinar tendrá lugar mañana a las 10, a la misma hora que hoy, y será a cargo de Alex Bacardit de la empresa MassBase. Así que si aún no estáis apuntados, todavía estáis a tiempo. Si no localizáis el enlace de inscripción, contactad con vuestro clúster, que seguro que os lo facilitarán lo más rápido posible. La semana que viene, como decía, tenemos 3 webinars más programados. El lunes sobre financiación pública y privada, ayudas y liquidez en las empresas. El miércoles sobre competitividad empresarial, algo que miramos de fomentar desde todos los clústeres mediante la digitalización y el Big Data. Y por último, el viernes sobre aspectos legales y normativos. Y bueno, ya sin más dilación, comenzamos el webinar de hoy, que abordará medidas de flexibilización, suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor y por otras causas también, y medidas previstas para autónomos. Desde los clústeres queremos insistir en que con este webinar no pretendemos en absoluto fomentar la tramitación de ERTEs, pero sí que creemos que, dada la actual realidad que ha afectado a más de 240.000 trabajadores solamente en Cataluña, es necesario que os informemos de cuáles son los posibles motivos de fuerza mayor y de qué procedimientos se han de seguir. Y bien, sin más, paso la palabra a la ponente, que es Cristina Alcaraz, abogada laboralista de AMG, que pertenece al grupo Laboralis, empresa de asesoramiento y gestión laboral. Cristina cuenta con una amplia experiencia de más de 16 años en este ámbito y está especializada en relaciones laborales, seguridad social, negociación colectiva y procesal laboral. Dará respuesta a las preguntas que habéis enviado al hacer vuestra inscripción. Muchas gracias por haberlo hecho. Cuando finalice su presentación, responderá a las preguntas que podéis hacer desde este chat. Como hay un poco de delay, si disponemos de tiempo, las responderemos al final, y si no es así con todas, o si la pregunta requiere buscar información adicional, intentaremos haceros llegar la respuesta posteriormente. Veréis que en el chat de la parte inferior derecha de vuestra pantalla podéis acceder. Os aconsejo que hagáis las preguntas a medida que vaya avanzando esta ponencia, porque es probable que muchas de ellas queden respondidas a lo largo de la presentación. Por favor, indicad vuestro nombre, empresa y el clúster al que pertenecéis cuando formuléis la pregunta.
Y bien, sin más, adelante Cristina, muchas gracias por participar en este webinar. Sabemos que son muy complicadas estas fechas para vosotros desde vuestro departamento. Vale, y damos paso a tu presentación. Hola, buenos días. Gracias, Cristina. En primer lugar, agradeceros que me deis la oportunidad de participar en esta charla. Sabemos, y gracias a todos por el interés mostrado. A ver, son tiempos complicados. Estamos ante una situación excepcional en la que tanto los profesionales como el gobierno en sí, estamos intentando todos mirar a ver de qué forma se puede intentar solventar los diferentes escenarios en los que nos vamos encontrando y que van cambiando día tras día. De hecho, durante los últimos días se han ido aprobando diferentes reales decretos, todos ellos con la finalidad de poder ir solventando estas problemáticas. En cuanto, vamos a tratar todo el tema de las diferentes medidas que se han ido adoptando y que se pueden adoptar. Ya os avanzo que hay algunas de las preguntas que me habéis hecho que me gustaría tener respuesta, pero que no tenemos respuesta, porque tenemos una normativa, unos reales decretos que han establecido una serie de medidas, pero que no han previsto todas las respuestas que nos gustarían a los profesionales y también a todos vosotros para dar respuesta y tener una mayor seguridad jurídica. Entrando un poco en materia y antes de entrar a todo el tema de los ERTEs, sobre todo los ERTEs por fuerza mayor, sobre los que se está hablando tanto, sí que me gustaría señalar que hay otras medidas de flexibilización que están disponibles, que se pueden negociar con los trabajadores y que no son tan duras como el tener que llegar a aplicar estos ERTEs. Estamos hablando en primer lugar del teletrabajo. De hecho, el Real Decreto 8/2020, que se aprobó el 17 de marzo, lo que intenta o lo que pretende es que las empresas, en la medida de lo posible, se adapten y puedan realizar los trabajadores el teletrabajo. Tenemos una problemática, que es que aquí no todas las empresas están tecnológicamente preparadas para poder afrontarlo, pero esta es una de las medidas deseables de aplicar por su menor impacto que tiene en las relaciones laborales. Tenemos también medidas a las que se pueden acudir, como la flexibilización de la jornada. Para esto, el Estatuto de los Trabajadores, ya en el artículo 34, prevé que la empresa puede distribuir de forma irregular hasta un 10% de la jornada. Este porcentaje después se puede ver modificado en los diferentes convenios colectivos de aplicación, por tanto habrá que mirar el convenio colectivo específico a ver si establece unos requisitos diferentes. Pero con esta medida, ¿qué se puede hacer? Se puede redistribuir, se puede acordar con los trabajadores redistribuir esta jornada y redistribuirla, ¿cómo? Se puede pactar en qué periodos hay que creando una bolsa de horas. Al final, una bolsa de horas en las que se podrá decidir cuándo se van a recuperar estas horas. A través de esta bolsa horaria y de esta flexibilización, se puede intentar modificar turnos de trabajo para ajustar la producción y de esta manera también dar cumplimiento a las diferentes resoluciones que se han ido dictando. Por ejemplo, una muy reciente que se ha dictado esta semana por parte de la Generalitat, en la que se establece que en los puestos de trabajo en los que hay presencialmente trabajadores prestando sus servicios, debe haber una distancia mínima de 1,5 metros entre trabajador y trabajador. Después también existe otra medida que está prevista y que está regulada en el Real Decreto 8/2020, que es la adaptación de la jornada a las circunstancias actuales. Sabemos que hay muchos trabajadores con hijos que ahora mismo no tienen colegio y a los que hay que atender. Entonces, está previsto y se ha previsto por el Gobierno la posibilidad de que estos trabajadores puedan adaptar su jornada para poder compaginarla con la conciliación de su familia. Ya teníamos el mecanismo de la reducción de jornada por guarda legal,
pero esta reducción de jornada tenía un límite máximo, que es 1/8 de la jornada, pero tenemos ahora que el Gobierno ha establecido que se puede reducir hasta el 100% de la jornada por guarda legal. ¿Esta reducción qué implica al final? Esta reducción implica, cierto, que el trabajador, si reduce el 100% por esta vía, pues no percibe ningún tipo de salario ni ningún tipo de prestación. Pero que sepamos que es una medida a la que se puede recurrir y que un trabajador puede recurrir estando en una circunstancia, por ejemplo, en la que la empresa continúe con su actividad, pero no se puede hacer cargo el trabajador de sus hijos y se vea la necesidad de adoptarla. También se ha hablado mucho sobre el tema de las vacaciones y la verdad es que es bastante polémico de si la empresa puede imponernos, se puede distribuir, se puede acordar con los trabajadores una redistribución de las vacaciones, pero en ningún caso por la empresa se puede imponer ahora mismo pues, que estos periodos de falta de actividad vayan a cargo de las vacaciones. Si las vacaciones estaban pactadas y estaban previstas en estas fechas, pues perfecto, evidentemente no hay ningún problema, y si se acuerda con los trabajadores tampoco, pero una imposición directa por parte de la empresa pues no es posible. Entrando al tema del ERE de los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor, lo primero que nos tenemos que preguntar, o lo que nos preguntamos todos, es ¿qué es la fuerza mayor? ¿Vale? Pues lamentablemente no existe una definición legal específica, concreta de qué es la fuerza mayor, pero sí que tenemos y sí que se establecen pues, una serie de requisitos que tienen que cumplir. ¿Qué requisitos cumple esa fuerza mayor? Pues tiene que ser un hecho externo, independiente a la empresa, que la empresa no puede hacer nada para evitarlo y que impida de forma directa o indirecta la realización de la actividad normal de la empresa. Hasta ahora, o sea, no es un procedimiento nuevo, de hecho es un procedimiento que ya estaba previsto y que sobre todo había sido de aplicación para catástrofes naturales, terremotos, incendios, huelgas inesperadas que hacían a la empresa, pues imposibilitaban poder prestar sus servicios. Esta fuerza mayor tiene una característica además y es que debe ser constatada por la autoridad laboral, es decir, no basta con la mera alegación por parte de la empresa, sino que al final necesitamos una resolución de la autoridad laboral que la constate. La pregunta que todo el mundo se hace es ¿cuándo puedo presentar un ERTE por fuerza mayor? Pues tenemos unos casos más claros, que es la fuerza mayor directa, y unos casos en los que tendremos que probar el nexo de causalidad y tendremos que justificar que esta fuerza mayor. Los casos de fuerza mayor directa son situaciones, por ejemplo, situaciones de urgencia. Tenemos a una mayor parte de la plantilla que está pues, en situación de baja por incapacidad temporal, en este caso contagiada por el coronavirus, o en situación de aislamiento porque han estado en contacto, y todo esto impide el desarrollo de la actividad normal porque no tengo plantilla para poder llevar a cabo pues, mi actividad. Esto justificaría la presentación de un ERTE por fuerza mayor. También está claro en todas aquellas actividades que han sido especificadas en el Real Decreto 463/2020 en el que se decreta el estado de alarma y que se establece el cierre temporal de locales de afluencia pública. En estos casos, la verdad es que es bastante automático, salvo alguna excepción, y a través del CENAE, acreditando pues, que eres un gimnasio, que eres un restaurante o que eres un local de ocio, pues es fácil poder llegar a acreditar un expediente de regulación de empleo temporal por fuerza mayor. Hay que tener en cuenta también, no sé si lo habréis escuchado, pero Burger King presentó, por ejemplo, un expediente por estas causas, alegando precisamente el cierre del local en base a este Real Decreto, y le ha sido denegado por entender que parte del servicio se podía haber seguido prestando a través del reparto a domicilio. Lo digo porque es directo, pero también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en una tienda,
Pues que si hay venta online no podemos afectar a todos los trabajadores. Quizá la venta online nos ha visto afectado y podemos seguir con una parte de los trabajadores que realicen esta actividad. Después tenemos los casos de fuerza mayor indirecta. Estos casos son los que son más complicados, más restrictivos y los que tendremos que probar. Fuerza mayor indirecta, pues cuando hay restricciones que afecten a la movilidad de personas o mercancías, o cuando tengamos una falta de suministros que dificulten o impidan gravemente la continuidad de la actividad. Si, por ejemplo, soy una empresa que se dedica a todo el mantenimiento de las máquinas tragaperras que están en los bares, está claro que ante el cierre obligado por el Real Decreto de bares, restaurantes, yo no puedo realizar mi actividad. Entonces, yo no estoy afectado directamente porque mi actividad no se encuentra entre las establecidas en el Real Decreto, pero sí que estoy indirectamente afectado por esta situación. A ver, en estos casos habrá que acreditar esta causa. Las características específicas que tienen estos expedientes y que los diferencia de fuerza mayor y que los diferencian de los expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, es que en estos expedientes no hay un periodo de consultas. Además, el informe de inspección de trabajo no es obligatorio. La autoridad laboral competente puede solicitarlo o no, pero en ningún caso es obligatorio. El plazo máximo de resolución de estos expedientes es de 5 días hábiles desde su presentación. Y además, esta resolución tiene efectos retroactivos desde el hecho causante. Es decir, si yo cerré, volviendo al ejemplo del restaurante, si yo cerré el restaurante el día 14 cuando se publicó el Real Decreto, yo puedo presentar y lo comuniqué a todos los trabajadores, el cierre, yo puedo presentar ahora un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor con fecha de efectos del día 14, que es cuando yo cerré. Y la resolución tiene estos efectos retroactivos desde el hecho causante. Después, este tipo de expedientes tiene una exención en cuanto a la cotización de la empresa. Durante los expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, la empresa continúa cotizando por la cuota empresarial. En este tipo de expediente no debe cotizar, no existe o existe esta exención de cotización. El porcentaje es del 75% de la exención si son empresas de más de 50 trabajadores y del 100% si son empresas de menos de 50 trabajadores. Para mirar el cómputo de trabajadores que tengo a efectos de aplicarme el 75 o el 100%, hay que mirar cuántos trabajadores tenía contratados a fecha 29 de febrero de 2020. Y después tiene otra ventaja, que bueno, esto lo comparte con los expedientes también por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, que es que el desempleo reconocido a los trabajadores afectados se reconoce siempre, con independencia de que tenga los periodos de carencia necesarios o no, y sin computar como consumido el tiempo en el que se esté percibiendo la prestación por desempleo. Llegados a este punto, la siguiente pregunta creo que es ¿cuál es la autoridad competente donde tengo que presentar el expediente? Si la empresa tiene un único centro de trabajo, la comunidad autónoma es la comunidad en la que esté ubicado este centro de trabajo. Y si tiene diferentes centros de trabajo ubicados en diferentes comunidades autónomas, hay que mirar si en alguna de ellas hay el 85% o más de la plantilla. Si es así, esta comunidad autónoma donde tengamos el 85% más de la plantilla será la competente para resolver el expediente y será allí donde tenga que presentarlo. Y en el caso en el que tenga centros de trabajo en diferentes comunidades autónomas y en ninguna de ellas alcance este 85% de la plantilla, es la Dirección General del Trabajo la competente para la presentación y para la resolución. La tramitación del expediente es más simple que la tramitación de los expedientes ETOP, que les llamaré a efectos de acortar, que son los de causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. Y lo que hay que hacer es el formulario dispuesto
Cada comunidad autónoma tiene el suyo, es muy similar unos a otros, pero cada una tiene su modelo oficial. Hay que hacer una relación de los trabajadores afectados, que lo mismo, existe un modelo oficial y cada comunidad autónoma tiene su modelo. Y hay que hacer una memoria explicativa, que aquí sí que es importante, porque hay que explicar todas las causas y el nexo de causalidad que tiene la afectación que está teniendo para la empresa en concreto toda la situación extraordinaria provocada por el COVID-19. Aquí habrá que hablar, pues esto, por ejemplo, cuál es la actividad, cuál es el CENAE, normalmente cómo se desarrolla la actividad de la empresa, qué dificultades tiene ahora mismo y si se está alegando, por ejemplo, una falta de suministros grave que impide la continuidad de la empresa, pues habrá que acreditar esta falta de suministros. Habrá que escribir a los proveedores que nos hagan un email diciendo pues que no nos pueden servir el producto pues porque vienen contenedores que ahora mismo no pueden entrar porque vienen de China, por ejemplo. O habrá que acreditar además que estos son los proveedores con los que yo trabajo habitualmente y siempre he trabajado. También en el caso de alguna obra, pues nos estamos encontrando pues empresas que tienen obras que han cerrado. Aquí pues existen diferentes criterios. Hay autoridades laborales que están entendiendo que si la obra ha cerrado y yo soy un contratista que tengo que prestar servicios en esta obra y esto ha sido decretado pues por el ayuntamiento, evidentemente pues estamos ante una fuerza mayor. Si no, hay quien entiende que se puede presentar por fuerza mayor y hay quien entiende que son causas productivas directamente. Aparte de la comunicación, hay que comunicarle a los representantes legales de los trabajadores o en caso de no existir representación legal a los trabajadores en sí, pues que están afectados individualmente por esta medida. La duración de la medida, el Real Decreto Ley 8/2020 establece que mantendrá su vigencia durante un mes desde su entrada en vigor. Todo apunta a que si estamos ante una fuerza mayor por causa del COVID, esta causa está vinculada al estado de alarma y que una vez que finalice el estado de alarma, en este caso con la prórroga al 11 de abril de 2020 o las posibles prórrogas que pudieran haber con posterioridad, finalizaría esta causa. ¿Qué pasa si cuando finaliza esta causa mi actividad aún no se ha recuperado? Pues podré presentar otro expediente, pero en este caso será un expediente ETOP. La resolución administrativa ya he comentado que la debe dictar la autoridad laboral y la debe dictar en el plazo de 5 días hábiles. Esta resolución solo constata la existencia de relación causal entre el cese o la reducción de la jornada y la situación de fuerza mayor. O sea, no entra a evaluar en sí pues, por qué ha afectado a este trabajador sí y al otro no, o por qué ha reducido un porcentaje concreto de la jornada. Simplemente evalúa esta relación de causalidad y dictamina si existe fuerza mayor o no. Ya he comentado que se puede solicitar o no un informe de inspección de trabajo. Y la otra pregunta es qué pasa si dentro de este plazo de 5 días hábiles que tiene la Administración para resolver no se produce la resolución. Pues en principio, si no se produce la resolución, debemos entender que el silencio es positivo y la Administración ya no podrá dictar una resolución denegando este expediente. Esto es así porque está establecido en el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Viene a establecer que los actos administrativos que se producen por silencio administrativo se pueden hacer valer ante cualquier administración y este silencio se entiende que es positivo cuando el interesado ha efectuado una solicitud a instancia suya ante la Administración, no existe ninguna ley que establezca que en ese procedimiento concreto el silencio es negativo
y una vez transcurrido el plazo que tiene la Administración para resolver, no hay resolución. Pues estamos ante este caso. En el Real Decreto, en ninguno, ni en el de estado de alarma, ni el de medidas extraordinarias, está previsto que el silencio por parte de la Administración sea negativo. Además, es cierto que se han suspendido los plazos administrativos y procesales, pero no se ha suspendido el plazo para dictar solución en los ERTEs. Por tanto, debemos entender que el silencio es positivo. Ante una desestimación de la solicitud, pues señalar que se puede interponer un recurso de alzada y que en caso de desestimarse este recurso de alzada se podría formular demanda ante la jurisdicción social. Esta demanda además también la podrían formular los trabajadores si no estuvieran de acuerdo con el expediente solicitado por la empresa. Señalar además que estamos ante esta medida, estamos ante este silencio y que lo vamos a poder hacer valer ante cualquier organismo. Esto es un poco el resumen. No he entrado más en el procedimiento detallado de cómo presentar el expediente, pero cada comunidad autónoma, pues, de forma telemática, permite la presentación de los expedientes y además incluso existen mecanismos para aquellas empresas que por lo que sea pues no tengan certificado digital para poder presentarlo de forma telemática. Finalmente, sobre estos expedientes, es decir, que si tuviéramos una resolución denegatoria, pues bueno, se puede iniciar siempre la tramitación de un expediente ETOP, o sea, del mismo expediente de suspensión y reducción de jornada, pero por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. En este caso, pues ¿qué habrá que mirar? Pues tendremos que estar a lo que se entiende por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. Por causas económicas se entiende pues cuando el resultado de la empresa, del resultado de la empresa se desprende una situación económica negativa, cuando existen pérdidas actuales o previstas, o hay una disminución persistente del nivel de ingresos o venta. Esta disminución se entiende por la ley, artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, que es persistente cuando durante 2 trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas es inferior al mismo periodo del ejercicio anterior. Causas técnicas se entiende que se producen cuando los cambios producidos en los medios e instrumentos de producción afectan temporalmente a las necesidades de mano de obra. Las causas organizativas, cuando los cambios, entre otros, por ejemplo, en el ámbito de sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción, requiere temporalmente menos mano de obra. Y causa productiva, que yo creo que es la que más puede concurrir en esta situación extraordinaria, juntamente evidentemente con la causa económica, es cuando se producen cambios en la demanda de productos, entre otros, que hacen pues, que nos veamos en la necesidad de ajustar la mano de obra con la carga de trabajo. La tramitación de estos expedientes es diferente a los expedientes por causa de fuerza mayor y se inicia con la comunicación a la representación legal de los trabajadores. Es decir, yo tengo que comunicarles que tengo la intención de presentar un expediente de regulación temporal de empleo. En el caso en el que no haya representación legal de los trabajadores, es necesario constituir una comisión representativa. En este caso, se les comunica a todos los trabajadores que la empresa tiene la intención de presentar esta medida y se les insta a que en el plazo de 5 días señalen qué trabajadores les formen una comisión representativa, una comisión ad hoc integrada por 3 trabajadores de la empresa para que representen al resto de trabajadores y puedan llevar a cabo las negociaciones con la empresa. Esta comisión también puede estar integrada o por los 3 trabajadores o por los sindicatos más representativos del sector. Una vez que tenemos constituida esta comisión, debemos entregar a los representantes legales de los trabajadores o a esta comisión toda la documentación que después vamos a entregar junto con la solicitud. Es decir, les debemos entregar la solicitud, el listado de trabajadores afectados,
los criterios que la empresa ha utilizado para determinar cuáles son los trabajadores afectados y una memoria explicativa de las causas que motivan esta reducción o esta suspensión junto con la documentación que queramos adjuntar. Señalar en este sentido que el formulario también son formularios oficiales, diferentes en cada comunidad autónoma y con una serie de, bueno, son un poco algo más estrictos en cuanto a documentación, porque requieren adjuntar pues diferentes documentos, no sé, por causas económicas, por ejemplo, las cuentas anuales auditadas de la empresa y en caso de no auditarlas, las cuentas anuales junto con una declaración del administrador conforme no es necesario auditar estas cuentas. El periodo de consultas se inicia con la presentación de esta documentación a los representantes, que se hace en paralelo junto con la presentación de la solicitud ante el Departamento de Trabajo, ante la autoridad laboral competente, y tiene una duración, se ha establecido en el Real Decreto, que su duración no puede ser superior de 7 días. A 7 días. En condiciones normales, estos expedientes tenían un periodo de consulta de hasta 15 días y, dada la situación actual, se ha reducido este periodo a 7 días. Desde que se le comunica a los representantes de los trabajadores o de la comisión hasta la primera reunión, tiene que transcurrir al menos un día para que los trabajadores tengan la posibilidad de poder evaluar toda la memoria y toda la documentación justificativa. De cada una de las reuniones hay que levantar un acta sobre las negociaciones que se han llevado a cabo. Nada impide que, por ejemplo, se pueda llegar a un acuerdo en una única reunión, ni es necesario agotar el periodo máximo de los 7 días. Si empresa y trabajadores se ponen de acuerdo antes, se firma el acta de acuerdo y no hay ningún problema. Normalmente, ¿sobre qué se suele negociar en estas reuniones? Pues se suele negociar normalmente que los trabajadores a lo mejor pues no se les afecten las pagas extraordinarias en caso de no tenerlas prorrateadas durante la tramitación del expediente, que no se vean afectados, si hay una suspensión del contrato, que no se le vean afectadas posteriormente las vacaciones. Se suelen también intentar solicitar por parte de los trabajadores complementos de la prestación por desempleo que percibirán los trabajadores. En definitiva, bueno, es una negociación, hay que justificar, hay que oír a la parte social y se adoptará o no el acuerdo en función de las peticiones de las partes. Una vez que finaliza este periodo de negociación, con o sin acuerdo, la decisión final la deberá comunicar la empresa a la autoridad laboral y tiene un plazo máximo de 15 días desde que se celebró la última reunión. Destacar aquí que la medida la empresa la puede aplicar se haya llegado a un acuerdo o no se haya llegado a un acuerdo. Aquí la diferencia que tenemos es que obviamente si se ha llegado a un acuerdo no habrá ningún tipo de problema. La autoridad laboral simplemente lo que constatará es que no hay abuso de derecho, coacción o dolo en la firma por parte de los representantes del acuerdo, y si no hay un acuerdo la puedes aplicar como empresa, pero muy probablemente tendrás una demanda por parte de los trabajadores que impugnarán estas medidas aplicadas por la empresa. Aquí el informe de inspección de trabajo pues también se puede emitir o no a solicitud de la autoridad laboral, y la comunicación en todo caso pues debe establecer el calendario con días concretos. Cuando hablamos de una reducción de jornada, la reducción de jornada en este tipo de expedientes tiene que ser entre un 10% y un 70% de la jornada, y estos porcentajes se pueden realizar en cómputo diario, mensual, semanal o anual. Pero sí que tiene que quedar establecido o fijado un calendario pues, de suspensiones, de reducciones de la medida que cada empresa decida aplicar. Tras la comunicación a la autoridad laboral, en estos casos no hay resolución por parte de la autoridad laboral, simplemente hay esta comunicación por parte de la empresa que se ha acabado el periodo de consultas, con o sin acuerdo, y una vez que se hace esto por parte de la empresa tiene que notificar individualmente la medida a los trabajadores afectados. La duración de esta medida en este caso pues depende de la situación coyuntural que la empresa pretenda superar. Habrá que justificarlo pues, en función de las causas concretas.
Durante la afectación de los trabajadores por esta medida, pues tienen derecho a seguir haciendo acciones formativas. Y bueno, ya como he dicho, no hay resolución, simplemente se constata que no haya dolo, coacción o abuso de derecho en la firma del acuerdo. Una vez que tenemos aprobado el ERTE o tenemos un acuerdo en los casos de top, aquí estamos hablando de los dos procedimientos, la empresa, ¿qué debe hacer? Pues la empresa deberá comunicar esta situación a la Seguridad Social a través de procedimientos específicos que algunos se han habilitado y otros se están habilitando. Y si es un ERTE por fuerza mayor, ya hemos comentado que la empresa está exonerada a esta cuota empresarial, pero debe solicitarlo. Este procedimiento de solicitud aún está pendiente de aprobación para ver cómo se tramita. A partir de aquí también hay que tramitar la prestación por desempleo. Las empresas son las que deben tramitar o deben presentar la documentación necesaria al SEPE para que éste pueda abonar a los trabajadores la prestación por desempleo correspondiente. Se han habilitado también unos formularios concretos y unos procedimientos en concreto. Hay una cuestión llamativa en este Real Decreto 8/2020, y es que en la disposición adicional sexta establece textualmente que las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente Real Decreto Ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Aquí surgen muchas dudas de las que lamentablemente no tengo respuesta, porque el Real Decreto Ley no nos establece, no nos da ni siquiera un indicio de por dónde puede ir. ¿Qué se entiende por mantener el nivel de empleo? ¿Hay que mantener el nivel de empleo de toda la plantilla o únicamente de los trabajadores que han sido afectados por el expediente? ¿Qué consecuencias tengo si lo incumplo? Porque el Real Decreto nos está hablando de todas las medidas extraordinarias en el ámbito laboral. Dentro de estas medidas extraordinarias, si miramos los artículos que la regulan, no únicamente habla de la exoneración de cuotas, también dentro de estas medidas extraordinarias está todo el tema de la prestación por desempleo. Significa que si no mantengo esta cláusula, esta disposición adicional, deja entrever que si no mantengo el nivel de empleo, la empresa puede llegar a ser responsable de esta prestación por desempleo de los trabajadores. Esta exención de cuotas en caso de no mantener el nivel de empleo tendrá recargos, tendrá sanciones si luego tengo que ingresar como empresa estas cuotas que he dejado de pagar. Pues de momento son dudas que todos los profesionales tenemos y sobre las que lamentablemente pues no puedo dar respuesta. Explicado un poco todo esto y todas las medidas que hay de cara a los trabajadores, tenemos también la cuestión de qué pasa con los trabajadores autónomos. En este caso tenemos una serie de medidas que se han adoptado. Yo me voy a referir estrictamente a las medidas de carácter social. No voy a entrar en todas las medidas fiscales o todas las ayudas o el tema de los impuestos que se puede posponer el pago. No voy a entrar en esta parte, voy a entrar únicamente en la parte laboral. En la parte laboral, a nivel estatal, se ha establecido una prestación extraordinaria por cese de actividad a los trabajadores autónomos afectados por el estado de alarma. En este sentido, los requisitos que debe cumplir el trabajador autónomo es estar afiliado y de alta en la fecha de declaración del estado de alarma, el 14 de marzo, y después puede ser como por dos causas, o porque tú tienes trabajadores contratados. En este caso, sin puntualizar que afecta tanto a autónomos societarios como a autónomos personas físicas. Entonces, aquí lo puedes solicitar si tú has aplicado un ERTE a los trabajadores o si has visto reducido en al menos un 75% tu facturación. Este 75% se mide comparando el semestre actual con el semestre, los últimos 6 meses.
Además, hay que estar al corriente de pago de las obligaciones de las cuotas de seguridad social. En este sentido, no obstante, se permite que si en el momento de la solicitud el autónomo no está al corriente de pago, se le concede un plazo extraordinario e improrrogable de 30 días para que se ponga al corriente de pago y pueda beneficiarse también de esta prestación. Esta prestación, además, es incompatible con cualquier otra prestación de seguridad social. La cuantía de esta prestación es del 70% de la base reguladora, de la base de cotización del trabajador autónomo, y la duración de esta prestación pues está establecida durante un mes o hasta el último día hábil del mes que finalice el estado de alarma, pero ya está previsto que se extenderá si se extiende el estado de alarma. Para tener derecho a percibir esta prestación hay que seguir de alta en el régimen de autónomos, en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia, es decir, no hay que cubrir ni baja censal ni baja de autónomos, y se tramita esta prestación hasta la mutua y falta por establecer, pero está previsto que el trabajador autónomo no tenga que pagar la cuota de autónomos o de alguna manera sea compensada posteriormente esta cuota de autónomos que se haya abonado. Lo que pasa es que esto aún no está establecido exactamente el mecanismo. También esto ya es a nivel de la Generalitat, a nivel de Cataluña, se ha establecido una prestación económica de hasta 2.000 euros para autónomos. Esta es únicamente para personas físicas que acrediten una reducción drástica e involuntaria de su facturación. Tiene que estar de alta en una de las actividades que se ha decretado su cierre y no debe disponer de otra fuente de ingresos. Además, el autónomo persona física debe tener domicilio fiscal en Cataluña. La reducción de ingresos de facturación hay que acreditarla a marzo de 2020 respecto a marzo de 2019, y ahí se ha establecido un presupuesto máximo de 7,5 millones de euros para este tipo de ayudas. Bueno, he intentado un poco concentrar todas las explicaciones de una forma breve. La verdad es que podríamos hablar horas y horas sobre estos temas, pero he intentado haceros un poco un resumen a la espera que después son casos complejos, sobre todo el tema de los ERTEs hay que estudiarlo, hay que analizarlo bien. Por lo tanto, os aconsejo que si estáis pensando o os estáis viendo obligados a tener que adoptar una de estas medidas, pues que contactéis con un profesional para poder evaluar vuestro caso concreto, cuál es el problema que tenéis, cuál es vuestra situación concreta y que se pueda ver realmente en qué tipo de expediente encaja. Muchas dudas de los participantes de este webinar. Pedimos disculpas si el sonido no es del todo perfecto, pero la conexión se está haciendo desde el hogar de la ponente, cumpliendo con el confinamiento que nos han recomendado. Y si parece, pues pasamos a las preguntas, primero que nos habéis hecho llegar a través de la inscripción y después las que habéis hecho a través del chat. ¿De acuerdo? Quizás alguna de ellas las disculpas si es el caso, pero también con las preguntas. Así que si os parece, repetimos. La primera pregunta es ¿cómo se tendría que gestionar la incorporación después de un periodo de excedencia voluntaria durante estas fechas? A ver, tras un periodo de excedencia voluntaria nos podemos encontrar que el periodo, o sea, no sé si concretamente se están refiriendo si el periodo finaliza durante esta excedencia, durante este expediente o finaliza con posterioridad. Si tenemos algún trabajador en excedencia, mi consejo es igual que si tenemos algún trabajador de baja o ya sea por baja de incapacidad por contingencias comunes, profesionales o en una situación de prestación de baja por paternidad, mi consejo siempre es que lo incluyamos dentro del expediente de regulación de empleo, porque
Si en el momento en el que este trabajador, por ejemplo, en excedencia, se tiene que reincorporar, la empresa ha presentado un expediente de regulación de empleo temporal y ha suspendido el contrato de todos los trabajadores, es obvio que este trabajador no se puede reincorporar porque la empresa, por ejemplo, está cerrada. Entonces, lo que habría que hacer es de inicio incorporarlo, haciendo el matiz que le afectará en la medida en la que se tenga que reincorporar a su puesto de trabajo. Entonces, en el momento en el que se tenga que reincorporar, se le comunicará la medida. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. La segunda pregunta es: ¿cuál es la situación de los autónomos que son administradores de una empresa? ¿Podemos aplazar el pago de la cuota? Has hecho referencia antes a los autónomos y que no estaba claro o no. El tema del aplazamiento de la cuota todavía está pendiente de decidir, pero parece ser que sí será así. No sé si es diferente el caso para los administradores de una empresa. Vale, a ver, el tema de la cuota de autónomos al que yo he hecho referencia es cuando son aquellos autónomos que se han acogido a la prestación por cese de la actividad. Es decir, no todo autónomo se puede acoger, y con los matices, porque está pendiente todo de resolución y decidir. En un caso, en un caso de un autónomo societario que no haya aplicado ninguna de estas medidas, no haya aplicado un ERTE o que no tenga un 75% de reducción de la facturación y que, por tanto, no haya solicitado esta prestación, no existe hoy por hoy ningún mecanismo para aplazar la cuota. Lo único que puede hacer este trabajador autónomo es que sepa que dejar de pagar la cuota. Si la paga el mes siguiente tendrá un 10% de recargo, y si la paga el siguiente, o sea, los 2 meses siguientes de la fecha de pago, un 20% de recargo. Cuando acumules, normalmente a los 2 meses, la administración suele ya reclamar esta deuda y siempre se puede pactar un aplazamiento. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta es, desde el punto de vista del trabajador, ante un ERTE, ¿qué ha de hacer el trabajador? ¿Qué pasos ha de seguir? Pues el trabajador no ha de hacer nada. Como tenemos las oficinas del SEPE cerradas, se ha establecido un procedimiento extraordinario para que sea la empresa directamente quien solicite la prestación en nombre del trabajador. Por un lado, la autoridad laboral dará traslado de la resolución con los trabajadores afectados, y por otro lado la empresa comunicará los datos de cada trabajador, con lo cual, a no ser que haya algún cambio, que estamos sometidos en esta época a múltiples cambios, sobre todo en la normativa laboral, no tiene que hacer nada. De acuerdo. La cuarta pregunta es, ¿se puede acordar con los trabajadores pagar un 70% del salario durante un periodo de 2 a 4 meses y en los próximos meses pagar la parte restante? Sí, se puede llegar con los trabajadores a cualquier tipo de acuerdo de modificación. Evidentemente, no puede ser una imposición, pero sí que se puede acordar con los trabajadores pues una reducción salarial en vez de acudir a estos mecanismos de un ERTE, por ejemplo, pues una reducción del salario, y se puede establecer incluso unas condiciones de recuperación. Yo no he hablado en esta ponencia, pero también tenemos la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. O sea, hay determinadas condiciones que el empresario, si está suficientemente justificado, puede modificar de forma unilateral al trabajador estas condiciones. Lo que pasa es que si estamos ante una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por ejemplo, puede ser una reducción de salario, siempre y cuando no esté por debajo de lo establecido en el convenio colectivo para la categoría profesional del trabajador. ¿Qué implicaría? Pues si estamos de acuerdo no hay problema, se adopta el problema. Si no está de acuerdo y la impone de forma unilateral la empresa, al final nos encontramos que el trabajador tiene la opción de poder solicitar la extinción de su contrato de trabajo con derecho a percibir una indemnización de 20 días por año de trabajo, por año trabajado, o impugnar ante el juzgado pues esta medida por considerar que atenta a su dignidad profesional y solicitar indemnizaciones mayores. Pero sí, si está acordada, no hay problema. Muy bien. La siguiente pregunta
Como empresa que todavía está trabajando, y nos referimos a una pequeña empresa de unos 5 trabajadores, ¿qué condiciones hay que cumplir para poder solicitar crédito a bajo coste durante estos meses de la crisis? Por ejemplo, en el Institut Català de Finanzas. En las entidades financieras solo hay disponibilidad económica para el sector turístico. La verdad es que yo sobre este tema no para nada, porque entro a los temas laborales y no es un tema sobre el que haya profundizado. Sí, nosotros organizamos un seminario de medidas legales y de liquidez, y es posible que una de los aspectos que podamos tratar sea este. En todo caso, le recomiendo a la persona que ha hecho la pregunta que se apunte al webinar correspondiente, que es la próxima semana, el viernes, si no me equivoco. Pues tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede demostrar que la empresa colabora con empresas que han cerrado obligatoriamente, por ejemplo, con ayuntamientos o museos? A ver, por ejemplo, cuando estamos ante un museo, lo tenemos claro, el Real Decreto de 463 de 2020, pues aquí con el Real Decreto sería suficiente. Si es por tema de una resolución, la resolución del ayuntamiento en concreto. Perfecto, gracias. Seguimos con la siguiente. Puede deducirse que el empleador, cuando tiene más de 50 trabajadores, tiene la obligación de hacer frente al 25% de la cuota de la seguridad social de los trabajadores incluidos en un ERTE. Entonces, ¿no se tiene en cuenta para nada si la jornada de estos es completa o parcial? No, a ver, la exoneración de cuotas a seguridad social es por la jornada, digamos, los trabajadores que están en situación de suspensión de jornada, esta exoneración es evidentemente sobre la totalidad de la cuota empresarial en el porcentaje del 75 o del 100%. Los trabajadores en los que hayan visto reducido, por ejemplo, un 50% su jornada, el 50% trabajan y el 50% cobran la prestación por desempleo, esta exoneración es sobre el 50% que están en situación de desempleo. Perfecto. Ahora en el sonido es un poquito peor. No sé si se te separa por el micro, igual se puede escuchar algo mejor. Creo que se ha entendido, por eso. Si no se ha entendido correctamente, tenéis luego la presentación grabada y también el PPT que compartiremos en la plataforma Copernic, como hemos comentado anteriormente. ¿De acuerdo? Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Puede tener algún beneficio el empleado si en vez de hacer un ERTE se pacta reducir la jornada? ¿En un ERTE puede mezclar reducción de jornada de algunos empleados, dejando a otros al 100% de su jornada? Sí, en un ERTE, siempre que lo justifiquemos, se puede hacer de todo. Se puede dejar a algunos trabajadores que no estén afectados, algunos trabajadores que estén suspendidos y algunos trabajadores que tengan la jornada reducida. O sea, de hecho, puede ser una combinación de todas las medidas. Lo único que necesitas al final es justificar el por qué adoptas una medida u otra. Si es un ERTE ETOP, pues porque la negociación colectiva te va a requerir esa justificación, y si es un ERTE por fuerza mayor, al final porque vas a tener una resolución posterior y el que se estime o no la solicitud depende de la explicación y de los motivos y de la prueba que hayas alegado, pero sí se puede hacer una combinación de todo. Vale, fantástico. A ver, bueno, pues esta ha sido la última pregunta que nos habéis enviado a través del formulario. Pasamos a las preguntas del chat. ¿De acuerdo? Comenzamos con José María González, del Cluster Moto. ¿El personal que realice teletrabajo puede ser afectado por el ERTE o solamente el personal cuya actividad se vea impedida por las circunstancias? A ver, todo depende de qué es lo que... O sea, el personal que realiza teletrabajo, si realmente la actividad de la empresa ha disminuido y hay que ajustar porque no hay horas de trabajo suficientes, se podrá ver afectado también por el expediente. Lo que pasa es que aquí, bueno, tendremos que evaluar qué causa hay, si hay causa para un expediente por fuerza mayor o para un expediente top, pero al final sí, evidentemente que si al final
la facturación va reduciéndose y al final la producción va reduciéndose, todas las tareas que se podían hacer por la modalidad de teletrabajo al final también se van reduciendo. Perfecto, gracias por tu aportación. Seguimos con la siguiente, que es de Martí Prat, de Modulate Sports. ¿Se computa el número de trabajadores independientemente de la dedicación parcial o total de los mismos? Creo que esto lo has respondido hace un momento respecto a la dedicación parcial y total. Bueno, si estamos hablando si aquí lo estamos hablando de efectos del mantenimiento de empleo, la verdad es que no nos dice nada el Real Decreto de cómo hay que computar estos trabajadores, si por número o por jornada. O sea que poco puedo aclarar. El sentido común me dice más que por trabajador, pero tampoco puedo aclarar mucho. De acuerdo, tendremos que esperar a nuevas informaciones. Sí. La siguiente pregunta es de Irene. ¿El periodo en que los trabajadores estén en situación de ERTE puede afectar a la jubilación? Al trabajador no le afecta porque todo el periodo cuenta como cotizado. De hecho, no se tramita una baja en seguridad social, se tramita una modificación de su situación. Su contrato está suspendido, por tanto, el trabajador no tiene ningún tipo de afectación porque continúa estando vinculado a la empresa y continúa cotizando por los importes que venía cotizando. Perfecto. Pues pasamos ahora a Eva López, que nos hace varias preguntas. La primera de ellas es ¿qué documentación tienen que presentar los trabajadores si están en un ERTE? La segunda sería ¿qué trámites tiene que hacer la empresa una vez aprobada el ERTE? Vale, la primera pregunta ya la has respondido diciendo que no tenían que hacer absolutamente nada los trabajadores, si no he entendido mal. Y la segunda pues sería ¿qué trámites tiene que hacer la empresa una vez aprobado el ERTE? Una vez aprobado el ERTE, la empresa tiene que comunicar a Seguridad Social pues la modificación de la jornada o la suspensión de la jornada a través de unos mecanismos propios y establecidos por Seguridad Social, y después tiene que comunicar al SEPE pues las prestaciones, todos los trabajadores afectados a efectos de la prestación por desempleo. Además de confirmar con los trabajadores, evidentemente, que ha habido una resolución, en el caso de un ERTE por fuerza mayor, de una resolución estimatoria por parte de la autoridad laboral, o en el caso de un ERTE top, pues comunicar la afectación de la medida. De acuerdo. Ahora una pregunta de Martita. En el caso de un ERTE top por causas económicas, ¿qué ocurre si la empresa es de nueva creación y por tanto no dispone de los resultados del año anterior? Si no dispone de los resultados del año anterior, lo que habrá que hacer es acreditar, no sé qué antigüedad tiene la empresa, cuánto tiempo lleva en funcionamiento, pero habrá que acreditar de alguna manera esta disminución de ingresos. De todas maneras, yo creo que ante las circunstancias actuales estamos más bien ante unas causas productivas que evidentemente tienen una consecuencia económica, pero quizá les sea mucho más fácil empezar la argumentación a través de las causas productivas y después el impacto económico que tienen, la previsión que tenían de negocio. La verdad es que depende un poco del tipo de negocio, los clientes y todo. Hay que justificarlo con los medios de prueba, todos los medios de prueba que se puedan aportar, pues más fácil es obtener una resolución favorable. Perfecto. Ariadna nos pregunta, ¿se puede acordar una bolsa de horas de toda la jornada laboral? Si es acordado, a ver, el artículo, yo me he referido al artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que este artículo lo que te dice es que la empresa tiene la potestad de poder decidir de forma unilateral hasta flexibilizar un 10% de la jornada, pero con un acuerdo de los trabajadores se puede acordar hacer una bolsa de horas y acumularlas para recuperarlas en un momento posterior, además con la ventaja que cuando el trabajador está afectado por un ERTE, cobra el 70% de la prestación de su base de los 180 últimos días
durante los 6 primeros meses y después cobra el 50% de sus bases de cotización. Si estamos ante, y todo ello con unos límites máximos establecidos. Si estamos ante una bolsa de horas, el trabajador tiene la ventaja que va a seguir cobrando el 100% de su salario y ya recuperará las horas en un momento posterior, si no hay ningún tipo de inconveniente. Muy bien. Pues seguimos con Eva López. Si antes de los 6 meses uno de los contratos finaliza, ¿está obligado a realizarlo indefinido si estuvo dentro del ERTE del trabajador? A ver, si una vez que finalice, aquí tenemos, con los contratos temporales tenemos un poco, bueno, 2 comentarios que hacer. Primero, nos tenemos que preguntar si este contrato temporal es un contrato temporal real, que no está en fraude de ley. Un porcentaje muy elevado de todos los contratos temporales que se hacen están en fraude de ley, y si son impugnados por los trabajadores se acaban considerando que esta finalización constituye un despido improcedente. Esto es un apunte que dejo aquí. Y después, en cuanto a la finalización, no hay ningún inconveniente de finalizar el contrato durante el expediente. La disposición, si la pregunta va encaminada al tema de la disposición adicional sexta y del mantenimiento de empleo, pues la duda es la que he planteado. No sabemos exactamente cuándo se computará esta jornada a efectos del mantenimiento, cuándo se computará la plantilla a efectos del mantenimiento de empleo. La mayoría de profesionales parecemos decantarnos por el redactado literal, que es en el momento en el que se reanuda la actividad, pero tampoco es muy ambigua la redacción y la verdad es que tampoco nos queda claro. No hay problema en extinguir el contrato, pero no puedo asegurarte si este trabajador se tendrá en cuenta o no a efectos del mantenimiento de empleo. De acuerdo. Cristian nos pregunta si no hay posibilidad de teletrabajo, ¿es viable un ERTE por causas organizativas? Sí, si no hay posibilidad de teletrabajar, sí, se puede, hay que evaluar las causas y la actividad, pero sí podría ser un ERTE por causas organizativas. Irene nos pregunta, un segundito que estoy intentando que el chat deje de moverse. Si un trabajador en un ERTE causa baja médica, ¿qué tratamiento tiene esta situación? Si el trabajador está afectado por el ERTE y causa baja médica, de hecho al trabajador no le influye en nada porque seguirá percibiendo la prestación. No le influye. Y, o sea, tiene más influencia al revés, en el caso en el que un trabajador esté en situación de baja médica y se vea afectado por el ERTE, porque en este caso, si se ha incluido a este trabajador en el expediente para afectarlo en el momento en el que cause alta médica, sí que va a seguir cobrando la prestación por incapacidad, y en el momento en el que causara alta y se afectara por el ERTE, sí que pasaría a cobrar la prestación por desempleo. De la otra manera, su situación no varía. Vale. Jordi nos pregunta, ¿cómo se acredita el CENAE? El CENAE se puede acreditar, por ejemplo, a través con la presentación de UNITA, de un informe de trabajadores de alta en seguridad social. En este informe consta específicamente el CENAE de la empresa. También con el 036 de alta censal de la empresa, o cualquier impuesto, impuesto de sociedades, también consta. Hay diferentes documentos oficiales en los que se puede constatar, pero quizá, como estamos hablando de una medida laboral, podemos ir o a la alta fiscal y al informe de los trabajadores en alta.
Perfecto. Olga Rubira nos pregunta, ¿la tramitación de los autónomos ha de ser siempre a través de una mutua? Un autónomo que es profesional liberal, que trabaja por su cuenta, no está obligado a tenerla contratada una mutua como accidente, ¿no? Entonces, ¿cómo se tramita? Bueno, todos los autónomos desde hace años tienen asignadas una mutua de... No estamos hablando de una mutua de salud privada, estamos hablando de una mutua FREMAP, mutua universal, una mutua de gestión de las contingencias comunes y las contingencias profesionales. Y desde hace unos años es obligatorio para todos. Entonces sí que tiene que tener una mutua y se tramita a través de la mutua. Uh-huh. Vale. Seguimos, en este caso, con David García. El Departamento de Trabajo está saturado. Si en 5 días no hay respuesta, se considera que la respuesta es favorable. ¿Habrá una aprobación masiva de expedientes por no dar respuesta? Pues yo creo que habrá una aprobación masiva de expedientes por silencio positivo, porque es esto, de momento, a no ser que doten al Departamento de Trabajo de más trabajadores para resolver expedientes, yo creo que no van a poder asumir la carga de trabajo. Entonces, bueno, esto va a favorecer que haya muchos expedientes que se entiendan aprobados por silencio positivo. Uh-huh. Y ahora vamos con Aniol, que nos pregunta: he visto que hay empresas que realizan ERTEs flexibles donde se procesa la reducción de jornada calculada por semana. ¿Es complicado este proceso? ¿Se debe hacer un informe cada semana o es automático? Bueno, esto es lo que al final, si estamos hablando de un ERTE por causa SETOP, lo que se acuerde con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, se puede acordar un calendario que se comunicará a los trabajadores semanalmente, por ejemplo. Y no es complicado. Simplemente hay que dejar constancia tanto en la memoria como en el acuerdo, en caso de ser causa SETOP, de cuál es la manera en la que se va a hacer y, sobre todo, avisar a los trabajadores con la antelación suficiente, por ejemplo, pues semanalmente. También es verdad que en los de causa SETOP normalmente nosotros, la parte, cuando llevamos a empresas, cuando asesoramos a empresas, los abogados de empresa, intentamos incluir medidas de flexibilización, es decir, que haya un compromiso por parte de los trabajadores de que, pues, con un preaviso de 24 horas, sobre todo actualmente dadas las circunstancias excepcionales, pues el trabajador tenga este compromiso de poder adaptar pues un cambio de jornada, porque al final el interés de todo es que la empresa pueda continuar y que cuando salgamos de esta situación que no haya que proceder a medidas más drásticas. Entonces yo creo que la circunstancia actual requiere una flexibilidad por todas las partes. La finalidad de todos es la misma, no somos dos bandos, creo yo, en esta situación. Uh-huh. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Seguimos. En este caso, a ver, con José Ferrer. ¿Puedes aclararme lo de las actas de acuerdo con los trabajadores y cómo hay que formalizar la comisión de los trabajadores? A ver, la comisión de los trabajadores, al final, estamos en un momento también un poco extraordinario en cuanto a comunicaciones, porque hay muchas empresas que los trabajadores ya están en su casa, entonces los formalismos que antiguamente se requerían de documentos firmados, pues se están flexibilizando y se está permitiendo, pues, que la comunicación se pueda hacer a través de un email, que el trabajador me contesta diciendo ok, lo he recibido, que es lo ideal, incluso a través de un WhatsApp, si no el trabajador no tuviera un email. Entonces, en circunstancias normales esta comisión se constituye en una asamblea de trabajadores. Los trabajadores, la empresa no interviene, son los trabajadores quienes tienen que votar cuáles son los 3 trabajadores que los van a representar. Y normalmente se hace un acta de esta asamblea en la que se dice, pues, que los trabajadores abajo firmantes y firman, indican su DNI, han acordado que los 3 trabajadores que formen la comisión representativa sean, y se señalan estos 3 trabajadores.
Actualmente esto, pues con las dificultades en empresas que ya puedan estar cerradas y que no se puede hacer una asamblea, además teniendo en cuenta las restricciones, ¿no?, a nivel de sanidad y la no recomendación de hacer este tipo de asambleas, yo creo que se podría solucionar pues a través de emails en los que se intercambien los trabajadores. Un email colectivo en el que todos voten. Y las actas no tienen un requerimiento, no tienen un formato específico, sí que tienen que constar las partes que intervienen en la negociación, también se puede hacer, pues lo tendremos que adaptarnos y hacerlo por vía telemática, si se ha hecho esta reunión, pues por videoconferencia, pues después levantar un acta por mail y que lo puedan firmar por email y en la que consten esto, las partes que intervienen y los temas que se han tratado y los acuerdos que se han adoptado, o qué es lo que manifiesta la parte empresarial, qué manifiesta la parte social y al final qué acuerdos se han adoptado. Perfecto. Pues seguimos con Natalia Lunet, que nos pregunta: si se presenta un ERTE de fuerza mayor y 2 días antes hemos despedido a un trabajador, ¿puede afectar a la aceptación del ERTE? No tiene afectación. Lo único es el tema del mantenimiento de empleo, que como tenemos la duda esta de cuándo se establece, cuándo se va a computar en el momento en el que se presenta el ERTE, en el que finaliza, ya es lo que comentaba, muchos profesionales consideran que es en el momento en el que finaliza, pero tampoco la redacción es ambigua y tampoco puedo dar una respuesta firme, pero este despido no va a condicionar la no aceptación del ERTE por fuerza mayor por parte de la autoridad laboral, porque al final la autoridad laboral únicamente constata la existencia de esta fuerza mayor. Seguimos con Abel Paulet. En este caso nos pregunta: en el caso de un despido objetivo acordado antes del decreto, ¿tendrá problemas el trabajador para solicitar el desempleo? No tiene por qué. No tiene. Si la empresa ha procedido a despedir al trabajador, no hay problema. Si hemos acordado un despido, aquí es lo que, en teoría, un despido no se puede acordar. O sea, el trabajador puede impugnarlo o no impugnarlo, pero no pueden haber acuerdos de despido, porque entonces el trabajador puede perder la prestación por desempleo. Pero si lo que estamos hablando simplemente es que la empresa ha efectuado un despido por causas objetivas y el trabajador entiende estas causas y no las impugna, no hay problema. Ahora Joan Ibarra nos pregunta: ¿se puede aplicar un ERTE del 50% de la jornada laboral? Si es así, ¿qué parte asume la empresa y qué parte asume el SEPE? Sí que se puede aplicar un 50%, o sea, el margen de reducción es entre el 10 y el 70% de la jornada, por tanto estamos dentro de este margen, se puede, y la empresa paga el 50% de la nómina del trabajador y el SEPE paga sobre la base de cotización del trabajador de los 180 últimos días el 50%, pero con los límites máximos establecidos en función de la situación personal de cada trabajador y con el tope del 70% de esta base durante los 180 primeros días y el 50% del resto de tiempo. Pues Kim Montane nos comenta: autónomo, administrador de una SL y de baja por enfermedad. ¿Las posibles ayudas son 2? Si es societario, solo están las ayudas estatales. Lo que pasa es que en su caso no podría acogerse porque he comentado que es incompatible con cualquier otra prestación de seguridad social. Entiendo que está percibiendo la prestación por enfermedad, por tanto no podría acogerse al cese de actividad. Emma González nos comparte: los centros de enseñanza concertados tienen 2 cuentas de cotización, una con pago delegado a través de l'ensenyament y otra con pago no delegado. ¿El colegio puede hacer ERTE a los no pago delegado? La verdad es que el tema de la escuela concertada no es un tema en el que esté especializada, pero entiendo que
que se cumplen los requisitos, pero aquí sí que no te sabría contestar porque sé que hay otro tipo de, bueno, que funciona por toda otra normativa y la verdad es que no querría decir nada incorrecto. De acuerdo, gracias Cristina, igualmente. Kim Montaner nos dice: cuota de autónomos y ayuda de la Generalitat por reducción de actividad económica. ¿Son compatibles estas dos ayudas? Es compatible, o sea, de hecho son compatibles la ayuda estatal, o sea, no estamos hablando de cuota de autónomos, que quede claro, estamos hablando de que yo tengo derecho a una prestación por cese de actividad y dentro de esta ayuda estatal está contemplado el tema del pago de autónomos, aún no sabemos de qué manera, pero está contemplado de la cuota. No es que haya una exención directa de no pagar la cuota de autónomos. Y sí, si se cumplen los dos requisitos, pues serán compatibles. Lo que pasa es que el requisito de la Generalitat es más estricto y establece unos importes máximos y un presupuesto máximo. Muy bien, pues Laura nos comenta: si se reconoce el ERTE por fuerza mayor, por silencio positivo, ¿cómo se consigue el código de ERTE necesario para poder tramitar los documentos para que los empleados puedan cobrar el desempleo? A ver, yo mi consejo es que cuando hayan transcurrido estos 5 días hábiles sin que exista la notificación, se puede solicitar una certificación, en este caso a la autoridad laboral competente, para que certifique que el silencio es positivo. Y para esto tienen 15 días. Atendiendo las circunstancias, es muy posible que tampoco hagan esta certificación pues por el volumen de expedientes que tienen. Entonces, justo ayer salió una guía en el SEPE sobre cómo tramitar por parte de las empresas las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados en ERTE, y en esta guía ya establece cómo hacerlo cuando hay un silencio positivo, y en principio pone con el número de expediente de presentación, el justificante de presentación del ERTE. Pero bueno, la verdad es que es muy reciente y yo no he tramitado ninguno aún. Entonces no sé qué problemas prácticos, lo entiendo que seguramente tendremos algunos problemas prácticos porque no tenemos una resolución física, pero entiendo que los irán solventando poco a poco. Pues Joaquín Solana de Cenfim: ¿puede una empresa presentar un ERTE para parte de los trabajadores de la empresa de un área concreta afectada por la crisis y simultáneamente contratar uno nuevo para otra área? A ver, si podemos justificar que ninguno de los trabajadores afectados por el área concreta del ERTE puede realizar las funciones en el otro área, o sea, no hay ninguna posible reconversión de alguno de estos trabajadores, y podemos justificar que con esta contratación pues podemos intentar tirar adelante, ¿no? y que la situación de la empresa no empeore, no le veo problema. Pues Santi Ferrer nos pregunta: ¿se conoce si los criterios para reconocer la situación de fuerza mayor son restrictivos o son amplios por parte del Departamento de Treball de la Generalitat de Cataluña? Pues la verdad es que de momento yo los expedientes, no hay ningún criterio publicado. Ahora hablo personalmente y por algunos compañeros con los que he comentado. Los pocos expedientes que tenemos resueltos son los de los casos claros. Por lo tanto, no sé si van a ser restrictivos o no. Espero que no sean muy restrictivos porque la situación requiere un poco de flexibilidad y al final la línea entre qué es fuerza mayor o no es fuerza mayor, o sea, casi todas las empresas están afectadas por la situación provocada por el coronavirus. Entonces, esperemos que tengan un poco de manga ancha y a no ser que sean casos en los que se vea muy claramente una voluntad defraudatoria, que se admitan. Pero no hay unos criterios publicados. Ojalá. De acuerdo. Olga Rovira nos pregunta: en caso de autónomos dependientes que trabajan en una empresa donde se plantea un ERTE, ¿qué pasa con ellos? Claro, los autónomos dependientes entiendo que tendrán que ir a las prestaciones estatales o de la Generalitat.
no es un trabajador que tenga el mismo tratamiento que un trabajador por cuenta ajena y por tanto que se le aplique el ERTE, por tanto tendrá que ir a la disminución de sus ingresos, a demostrar esa disminución del porcentaje de ingresos. Eva López nos pregunta, ¿se puede enviar una modificación de ERTE en el caso de que los porcentajes de la empresa que se presentaron no estén dentro? Un segundo. ¿No estén dentro de los porcentajes? ¿Un trabajador al 75%? A que se ha solicitado, en principio no se pueden enviar modificaciones. Lo que podrá hacer, lo que pasa es que la autoridad laboral realmente lo que constata es la causa de fuerza mayor. Entonces, en todo caso, a este trabajador que está afectado, pues presentar un expediente nuevo para este trabajador, o incluso le podría recomendar que contacte directamente con el Departamento de Trabajo para ver si tiene alguna manera de modificarlo, pero de forma telemática no hay ningún procedimiento establecido. Podría intentar entrar un escrito a través del registro general con el número de expediente explicando este error formal. Pues Santi Ferrer nos pregunta, ¿la limitación hasta el 705 máximo de la reducción de jornada que se aplica en el ERTE TOP también se aplica en el ERTE Fuerza Mayor? Sí, la reducción de jornada entre el 10 y el 70% es sí, para los dos ERTEs. Sí, es para los dos tipos de ERTEs. Seguimos. Jauma nos pregunta, si un trabajador ha presentado una demanda laboral, ¿lo podría incluir en un ERTE? Pues pone nota, la demanda laboral solicita terminación de contrato y compensación con juicio. A ver, si estamos hablando de un despido, o sea, sí, lo puedes incluir a efectos de simplemente cautelares, cautelan por si la resolución de este juicio tiene un impacto directo después en este trabajador. Entiendo que esto, por ejemplo, es aconsejable en temas de si estoy tramitando un ERTE ETOP, que va a durar mucho, porque por un ERTE por causa de fuerza mayor, al final tenemos un tiempo muy limitado en el que estará vigente. Y teniendo en cuenta la suspensión de todos los plazos procesales y de todos los juicios que no sean urgentes, no vamos a tener una resolución. Esto afectaría ante una posible reincorporación del trabajador. Pero bueno, tampoco está mala cautela, me explicaré en la memoria que incluís a este trabajador por si la sentencia pudiera afectarlo de alguna manera. Pues esta ha sido la última pregunta que nos hacen los asistentes a este webinar. Os damos las gracias por vuestra participación activa. Os recordamos que este webinar está siendo grabado y que encontraréis el vídeo en la plataforma Copernic, tanto el vídeo como la presentación realizada por Cristina. Copernic es una plataforma en la cual hay una comunidad que se llama Cluster Corona Spirit. Se trata de un módulo de debate y un repositorio de documentos relacionados con el coronavirus. Podéis dar de alta en el enlace que os hemos pasado en el recordatorio de este webinar y participar con preguntas y soluciones que vayáis encontrando. Muchas gracias por vuestra asistencia, sobre todo a ti, Cristina, por tu tiempo, porque sabemos que estáis viviendo unos momentos muy complicados y que muchas de las empresas con las que habitualmente trabajáis están tramitando ERTEs o tienen dudas de algún tipo vinculadas. Y bueno, por último, al resto de asistentes, recordaros que mañana a esta misma hora organizamos un webinar sobre trabajo en remoto, al que esperamos que asistáis. Todavía os podéis inscribir, como he dicho al comienzo de este webinar. No sé si quieres añadir alguna cosa, Cristina. Bueno, que muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este webinar. Y bueno, sé que son tiempos complicados en los que todos estamos haciendo esfuerzos, ¿verdad? La verdad es que los abogados laboralistas ahora mismo pues tenemos muchísimo trabajo y animaros, todo pasará, esperemos que de la mejor manera posible y pues eso, intentar flexibilizar, intentar pues llegar a acuerdos entre las partes e intentar hacer concienciar a
ambas partes, pues que nos interesa a todos que las empresas al final acaben superando esta situación de la mejor manera posible. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, Cristina. Muchos ánimos a todos los asistentes que estáis viviendo situaciones muy complicadas en vuestras empresas. Desde los clústeres trataremos de ayudaros a través de estos webinars y esperamos que muy pronto a través de otro tipo de actividades que fomenten el networking entre todas las empresas y que pueda ser también cross-sectorial entre todos los clústeres que formamos parte del programa Catalonia Clusters. Y sin más, bueno, despedimos de aquí la conexión desde el confinamiento. ¿De acuerdo? Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. Gracias, Alex.